Bien, queridos, vamos a tener una breve palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que un día nos miró y nos mostró sus llagas, sus heridas. A través de la lectura de la palabra de Dios, comprendimos que puso su vida por cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, rogarte que tú puedas enviar en este día, en esta tarde, ya con esta reunión final, que porque sea la última de esta jornada, no sea menos importante, que con reverencia y temor podamos hablar de tus cosas, para lo cual te pedimos que nos limpies de nuestros pecados, de nuestras faltas, que también tu Espíritu nos ayude, nos auxilie en todas las cosas, para que podamos irnos de este lugar con una palabra espiritual que venga de ti, que descienda de lo alto. Así, Señor, te damos gracias también por la reunión anterior, que tú también nos has hablado, y te rogamos que todo, Señor, pueda ser complementario para exhortación, edificación y consolación de cada uno de nuestros corazones. Confiamos que tu palabra tú la envías con ese fin y que ha de ser ricamente de provecho si la tomamos, si la abrazamos y la amamos. Así, Señor, dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta lectura que hemos tenido, que se ha leído, muy conocida, pero pensando al respecto, cómo el Señor a los que le rodeaban, a los publicanos y a los pecadores, y también los fariseos y los escribas, estaban cerca de él y lo juzgaban y murmuraban acerca de cómo podía ser que éste esté sentado con los pecadores y que con ellos coma. La relación del Señor con los de su tiempo, cuando estuvo en esta tierra, próxima a todo ser humano. Y bueno, hoy hemos visto lo que era ser un escriba, como lo era Esdras, perfecto en la ley de Dios, meticuloso, celoso, escriba diligente. Bueno, se fue esto degradando a tal punto de que estos hombres, juntamente con los fariseos, que eran los religiosos de esa época, llegaban a murmurar porque estaban tan lejos de comprender lo que era la gracia de nuestro Salvador. Y nosotros tenemos esta posibilidad ahora, por la palabra que tenemos, de poder escudriñarla y entender un poquito más el propósito de Dios para con la humanidad y el plan perfecto efectuado por el Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor les dice y les propone una parábola que es también una ilustración para que podamos comprender enseñanzas espirituales. La cena del Señor es también simbólico, el pan, el vino, para llevarnos a enseñanzas espirituales. Y el Señor dice, ¿qué hombre de vosotros? Ya está tocando allí algo íntimo y cada uno debe examinar y ver, porque el Señor va a tomar ahora y va a dar una parábola con cosas que eran cotidianas para ellos, que conocían muy bien. Y nosotros podemos también cotejar esta palabra con otra expresión similar, cuando el Señor dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo, algo tan cercano, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra?
Nadie lo va a hacer, ni con un hijo ni con una hija. Por la relación, el vínculo formado, la estrechez, el amor, la herencia, como se decía hoy. ¿Me das un pan? Sí, tomá, hijo, y le doy una piedra. Nadie lo va a hacer. Si le pidiere un pez, ¿le dará una serpiente? Y en Lucas dice, si le pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión? Y de igual manera en esta parábola, ¿qué hombre de vosotros? Pero vuelvo a repetir, estas expresiones del Señor son para calar hondo en nosotros y llevarnos a reflexiones espirituales. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Qué verdad que no debemos ignorar. Y en el libro de Lucas, cotejando con este mismo pensamiento, le dice, ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Enseñanzas cotidianas, cercanas a nosotros, para que podamos comprender realidades espirituales. El Señor siempre fue así. En San Juan 3 nos dice, si os he dicho cosas terrenas, cosas que están cercanas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y dentro de esto que hemos leído en Lucas, tenemos cosas terrenas y tenemos las cosas celestiales. Cosas terrenas, una oveja. En este caso, una oveja perdida. Tenemos un pastor y tenemos las 99 ovejas. Cosas que conocían muy bien. Hasta el día de hoy, Israel se caracteriza por ser un pueblo ganadero. Y las cosas celestiales en este relato, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Ya vamos a lo celestial. Les explico lo terreno, ahora les voy a hablar de lo celestial. Habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y cuando hablamos de una oveja perdida, ¿qué hombre de vosotros, dice el versículo 4, que teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y se ve que era algo muy común esto, así como el Señor les dice, ¿qué hombre de vosotros, si su buey o su asno cayera en un pozo el día sábado, no lo va a rescatar? Y todos iban afirmativamente a responder. Y esto también, era tanto el cariño, el amor que se tenía por cada una de las ovejas, que estos hombres iban a dejar las 99. ¿Qué hombre de vosotros? Es hermoso estudiar, porque lo hemos aprendido desde niños nosotros, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y también el pastor la llama por su nombre. Y dentro de las características que tiene una oveja, hablamos ahora de lo terreno. La oveja dice que tiene muy poca vista, una vista muy corta. No tiene sentido de orientación, se pierde muy fácilmente.
Su vista está siempre hacia el piso, alimentándose. Pero tiene desarrollado su oído para escuchar la voz de su pastor, que la conoce y que la llama por su nombre. Y ha de responder. Qué lindo, ¿no? Como pasa en muchos animalitos en la naturaleza, que conocen a su amo. El buey conoce a su amo, nos dice Isaías, ¿no? Y no sé qué otro animal después dice. Y el asno, su pesebre, creo. Pero nos dan lecciones de la dependencia y de la relación que existe entre uno y otro. Pero así como en este caso nos habla de una oveja perdida, pensaba al respecto por qué se perdió la oveja. ¿Qué es lo que la llevó a alejarse de su redil? Parece como si fuese un cuento, ¿no? Y recuerdo la ilustración de la escuelita dominical. Va el pastor, la busca y estaba trancada en un zarzal o en una roca trabada, y el pastor la toma y la trae. Queridos, la palabra nos enseña muy claramente que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Por eso la invitación evangélica es volver al buen pastor de las ovejas. Así nos dice la palabra, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, que se salieron del carril, que dejaron la senda por la cual transitaban el rebaño. ¿Qué cosa puede llevar a una oveja a extraviarse? Ese animal. Y nosotros espiritualmente, ¿qué nos ha de llevar a alejarnos, no? Hay muchas cosas. Entre esas, pensaba, si buscamos en el Salmo 119, versículo que siempre tengo presente desde que lo leí, y realmente es así. El Salmo 119 es 61. Dice, compañía de impíos me han robado. Esa compañía de los impíos, de los que no tienen a Dios, que me tratan tan amablemente, que me ofrecen y me ofertan tentaciones que a mí me gustan, y me roban las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Me quieren dar a comer otra cosa que no sean los pastos delicados, a beber otras aguas que no son las aguas refrescantes, aguas de reposo. Y la oveja se va extraviando, la oveja se pierde y gradualmente llega a un punto en el cual, si no la busca el pastor, no tiene retorno. Y como no tiene defensa, como la tienen otros animales, está expuesta a ser devorada por bestias. El peligro de dejar la congregación, como nos dice Hebreos, no dejando vuestra congregación, porque es ahí donde está el redil. Todas ovejas del prado del Señor, y de ver las diferentes circunstancias, decisiones, pecados, nos llevan a apartarnos, consciente o inconscientemente, de las cosas del Señor. El versículo 63 es precioso también: compañero soy de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos.
poder tener esa compañía y discernir los compañeros impíos que me roban y me apartan y me hacen perder del rebaño del Señor. El Señor habla de que esta oveja se pierde y esto hace que se movilice el pastor a buscarla. Va a la que se perdió. Va a la que se perdió. Qué precioso pensar que el Señor dejó su gloria, como nos dice en San Juan 17:5, Padre, glorifícame cerca de ti con aquella gloria que tuve, ¿no? Con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese hecho. Y entonces dejó esa gloria el Señor para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y las ovejas, lo dice también el Señor, son los hombres y las mujeres, ¿no? Eso lo dice muy claramente en Ezequiel 34, no lo busquen, yo lo voy a leer. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Son cada uno de los individuos. Si bien más particularmente uno podría hablar del pueblo de Israel, sí, pero también en este tiempo el Señor busca esa oveja perdida que aún no conoce el Evangelio de salvación y la va a buscar. También se puede aplicar, como lo dije, a aquel hermano que se aleja, que ya tiene a Cristo y que las circunstancias lo van llevando a extraviarse. Pensaba en el caso del sobrino de Abraham, ¿cómo se llamaba? Lot, que afligía su alma estando rodeado de gente inmoral y en ese pueblo, en esa ciudad tan pecadora. Tuvo que ser rescatada por los ángeles y aún así tuvieron que ellos forzarlo a salir de allí, porque iba a ser destruido. El Señor busca a las ovejas y la va a buscar hasta que las halle, ¿no? ¿Y cómo la hallará? ¿Cómo hallará a las ovejas? Y al respecto estaba meditando acá en Ezequiel 34 y tenemos varias formas de encontrar a una oveja o cómo puede estar, y cada uno puede también pensar en esto. El versículo 4, 34:4, hablando de las ovejas y de los pastores que no cumplían la función, ¿no? Pero hablamos de las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida. Ahí está la perdida, ¿eh? Y al respecto, si nos ponemos a ver la palabra flaca, la oveja flaca es la que carece de alimento, no tiene los nutrientes necesarios para poder caminar, está muy débil, flaca, porque no se alimenta. Y es la primera exhortación, ¿no? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Está bien alimentada por los pastos que el Señor me quiere llevar? ¿O me sigo alimentando de golosinas del mundo, que no nutren, que no me han de dar la energía necesaria para seguir al pastor? Necesito vianda, que es alimento firme, sólido, para nutrir.
Y todo esto es lo negativo. Debe ser con la ayuda del Señor y de su pericia pastoril ser revertido. Porque si una oveja está flaca, es propensa entonces a ser también devorada por las bestias. El alimento es la palabra de Dios, como pan. No solo de pan vivirá el hombre, el pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando vengo a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, cantamos a Dios, nos alimentamos, nos volvemos nutridos. Flacas. La enferma debe ser curada. Y la enfermedad es la que nosotros todos tenemos. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne ¿cómo? Enferma. Y hasta el día que partamos de este mundo, que el Señor nos llame a su presencia, o Él nos ha de venir a buscar, nuestra carne va a seguir estando ¿cómo? Enferma. Tiene que estar crucificada con Cristo para poder hacer las obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas. Como presentamos nuestros cuerpos a la iniquidad, ahora por la obra del Espíritu, presentarnos a Dios para ser vasos útiles. La oveja enferma. Cuando tomamos la cena se dice, hay muchos enfermos y debilitados, ¿sí? Y entonces el pastor tiene también esa cualidad de curar, porque nos ha de dar, según la necesidad de cada oveja, lo que necesitemos. La perni quebrada, también me imaginaba. Una vez vimos nosotros en Córdoba una majada, se dice, ¿no? Cuando pasaron todas las jovencitas rapidísimo, y atrás venía una que encima que estaba viejita, tenía un cencerro, así se llama, ¿no? Y la campanita. Y apenas podía cruzar el cerquito, iba última, no estaba perniquebrada con la pierna rota, pero iba muy lento. ¿Y cuánto más le costará? ¿Cuánto más le cuesta a esa? Y debe ser ligada para que pueda seguir. Es todo un trabajo de amor. Y dice, no tornasteis la que anda por los montes, dice acá, la descarrilada, ¿no? La amontonada, la que anda por los montes. Un trabajo. Ni buscasteis la perdida. Y qué lindo poder pensar que cuando venimos aquí a la casa del Señor, hay una palabra que es dura, que es una palabra que no nos gusta, pero que es medicina para nosotros. Y debe ser una palabra que golpee como un martillo y que sea fuego que queme. De lo contrario, simplemente no ha de tener efecto. Y al respecto pensaba también, ¿no? Porque ¿cuántas almas nos rodean y vemos que están en gran necesidad espiritual? Y que qué precioso sería poder salvarles, ligarlas, curarlas con la ayuda del Señor. Poder ser útil en ese sentido, porque están en gran necesidad. Y esto decía porque Dios envía, donde están los hermanos, bendición y vida eterna. Pero esa bendición es espiritual también, pero se tiene que traducir, como decía el hermano en la reunión anterior, en las cosas prácticas. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas
¿pasaron las cosas viejas o sigo haciéndolas? Entonces, cuando el Señor me tiene que restaurar, curar de todas estas cosas, bueno, seguirle y no volver a experimentar esto, ¿no? La flaqueza, la enfermedad, parecer perniquebrado o andar descarrilado, fuera del redil. Y al respecto también podemos buscar en Isaías 40, 11. Hay otro trato acá que es muy interesante, ¿no? Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. El Señor tiene ese trato también de poder pastorear suavemente, ¿no? Si bien sabemos que la vara y el cayado que tiene el pastor infunden aliento y sirven para dar el toque en el momento que se deben dar, también en la congregación o los que nos rodean necesitan un pastoreo suave, porque el dolor de una mujer cuando pare es una de las maldiciones hechas por Dios en el Génesis: con dolor parirás. Pero ¿cuántos hay dolores, ¿no?, que son de igualmente fuertes, dolores muy profundos, dolores que humanamente no se pueden curar, heridas que no pueden cerrar? Y el Señor puede tratar eso, suavemente lo va a pastorear. Dolores como de parto, ¿no? Y ese es nuestro pastor, que va a buscar también no solamente a todas las otras, sino a las que están pasando por dolores. Necesitan esa palabra de alivio, de consuelo, de seguir adelante, y las espera y sabe cuál es el tiempo de recuperación de ellas. Zacarías también nos dice en el libro de Zacarías, en los últimos capítulos, el capítulo 11, versículo 15, dice el 15, hablando de las ovejas también, ¿no? Yo levanto, después, bueno, lo leo entero. Y díjome Jehová: toma aún el hato de un pastor insensato, porque aquí yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las perdidas. Eso es la oveja perdida. No buscará la pequeña. Acá agregamos esto: la oveja pequeña. No curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta. Esto me gustó. La cansada, como venimos escuchando los martes, que el Señor da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y que debemos ser confortados en el Señor, tanto las manos como las rodillas. Y acá se agrega entonces la pequeña, y llevará la cansada a cuesta. ¿Qué quiere decir a cuestas? Arriba, encima. Entonces, cuando cantamos Una ovejita soy de Jesús, tiene gran profundidad, porque sobre sus hombros nos llevará. Y demos gracias al Señor, protección, amparo. Él dio su vida por nosotros. El pastor ama a sus ovejas. Y sin Él estamos totalmente desprotegidos. No tenemos buena visión, no tenemos sentido de orientación y estamos expuestos.
a cualquier peligro en todo índole, físico y espiritual. Pero con el Señor tenemos el cuidado, y es ahí donde tenemos que volver al pastor y obispo de nuestras almas. Mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Queridos, así como escuchamos que el Señor carga sobre sus hombros a la oveja que encontró, esto es figura también de que cargó en su cuerpo sobre el madero de todos nuestros pecados. ¿Sí? Una vez hallada, la pone sobre sus hombros, figura de todos los pecados que cargó el Señor nuestros en la cruz del Calvario. Así nos dice el relato que tuvimos, porque es allí en la cruz del Calvario donde nosotros, viendo la obra del Señor, podemos alcanzar la salvación, la santificación y la fidelidad. Una vez hallada, su oveja la ve, y yo me imaginaba que la llama por su nombre. Pónganle el nombre que quieran a la ovejita, ¿no? Copito, y la oveja que le va a decir, ¡me! Y al pecador el Señor lo busca y lo llama por su nombre, como me llamó un día, cuando me encontró descarriado, como cantábamos. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y esa es la misión, la comisión de la iglesia, de buscar. El Señor había dicho a sus discípulos, id primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora tenemos que ir a buscar a aquellos que nunca escucharon la palabra, a buscar a los hermanos. Que el Señor nos prepare, que oremos, porque no es tarea fácil buscar. Pero el que busca va a hallar. Y decía, ¿no? Porque no termina el pensamiento, hallada la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Que depositó su fe en el Señor Jesús y sus pecados fueron deshechos en la cruz? Sobre los hombros del Señor podemos decir que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se pondrá contento el Señor viendo que un pecador es cargado sobre él? Claro que sí. Nosotros no lo vemos físicamente así, pero la Biblia nos enseña. Y la rescata la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente. Y acá queremos compartir eso y que el Señor nos capacite para poder buscar en el nombre del Señor aquellas ovejas que todavía deben ser sumadas a este redil. Recordemos que en San Juan capítulo 10, el Señor dijo en el versículo número 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y ¿qué más? Y un pastor. ¿Cuántos rebaños hay? Un rebaño, una iglesia con sus doctrinas, con sus prácticas. Un rebaño, una iglesia. Se equivocan aquellos que dicen, Dios es el mismo Dios para todos. Porque hay un rebaño, una iglesia, la cual Él ganó
compró y rescató con su sangre, una sola, la que depositó cada uno de sus integrantes la fe en el Salvador. Y que el Señor se encargó de ir a buscar a cada uno de esos integrantes. Y un pastor, uno solo, el gran pastor de las ovejas, con mayúscula, que es Cristo, y que habla, oirán mi voz, a través de la exposición de la palabra, que debe ser dada, guiada por el Espíritu Santo, por el Evangelio, que puede producir esos cambios. Así como dijimos que son cosas terrenas, una oveja flaca. Imagínense cuero y hueso. ¿Se imaginan la perni quebrada? ¿Y la otra cómo era? La perdida por ahí. Y la perdida en la noche, sin tener descanso en su alma. Figuras terrenas para demostrarnos las espirituales. Y estamos acá, una manada pequeña, somos poquitos, pero la palabra de Dios, cual pasto delicado, nos hace tanto bien. Me hace bien a mí. Lo necesito porque si no leo, si no oro, me enflaquezco. Parece como que me voy apagando y necesito el alimento. Y si a mí me hace bien, le puedo hacer bien a otro también y compartir. Como nos hizo bien ir a Quilmes, como nos hace bien estar en la reunión de oración, en la reunión de jóvenes, preadolescentes. Y que el Señor nos bendiga. Seguramente quedan cosas, pero recordemos que los pastores están puestos en la iglesia para que la iglesia tenga una dinámica ordenada y tienen los dones y debemos sujetarnos a ellos porque acá en la síntesis, el que lo quiera leer después, está ¿cómo se llaman? Los oficiales de la iglesia, Consejo de Pastores y Diáconos, en el capítulo 5, ¿no? Es lindo como hay tantas citas bíblicas donde el pastor, el anciano, el plebístero, el obispo, ministro, son todos distintos nombres para significar un solo y un mismo oficio espiritual. No es una jerarquía, sino que es un don, es un oficio. Y así, etcétera, etcétera, se puede seguir diciendo. Y esto es para que la iglesia pueda ser edificada, ¿sí? Para que la iglesia pueda ser guiada siempre al Señor. Y los hermanos están puestos para eso y debemos no ser rebeldes y sujetarnos a lo que el Espíritu les da, el alimento que prepara para nuestras vidas, para nuestras almas. Y queridos, que el Señor nos bendiga. Hay gozo, recordemos eso siempre, delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Eso que hacemos nosotros de evangelizar, muchas veces no tenemos idea la dimensión, ¿sí?, que le da la palabra a esto, de alguien que puede ser rescatado, de alguien que puede tener nueva vida. Y si la tenemos, podamos saber que el Señor está con nosotros, que nos va a apacentar y nos va a llevar siempre a lo mejor para cada uno de nosotros en su redil. Que el Señor nos bendiga.